yo estuve, y también cabría hacer la reflexión, podemos hacer reflexiones personales, porque cuando uno está leyendo el texto, tu mente no deja de, la mente no deja de hacer reflexiones y conclusiones en medio de lo que está uno leyendo de Engels. Pues nuestra mente tiene ruido porque pues todo lo que está uno viendo eh, lo empieza uno a relacionar con otros temas que uno ve, ¿no? Y yo creo que también eso es importante, pues de alguna forma, pues comentarlo, porque muchas veces podemos pensar que leemos un texto pues para saber, o para tomar un ejemplo, ¿no? Para seguir un ejemplo, ¿no? Cuando en realidad lo que nosotros hacemos es que leemos un texto para obtener más información y usar esa información para obtener, para, pues para utilizarlo en el tiempo presente, en el tiempo en que vivimos, ¿no? Entonces a mí me parece importante también realizar algunos, y el origen, y el capítulo de la familia, pues tiene ahí su conclusión, tiene ahí sus propias conclusiones, pero ya para cuando llegué a las conclusiones, ya mi mente había sacado como 20 conclusiones previas, ¿no? O sea, porque trae mucho ruido, son temas que traen mucho ruido a la mente, ¿no? Pues bueno, eso es lo que quería yo comentar a manera de previo, ¿no? De lo que vamos a hacer hoy. Gracias. Sí, 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 muy bien, Chispo. Yo hice algunas pequeñas anotaciones porque anduve esta semana haciendo los videos de la cámara y todo ese rollo, entonces me ocupé, ¿no? Viendo las sesiones, entonces no pude avanzar más allá, pero sí hice algunas anotaciones que creo que vale la pena compartir. Bueno, leí también otro texto que es de este autor, ¿cómo se llama? Bruno Bostels, algo así se llama ese autor. Y se llama el texto Marx con Morgan. A ver, lo anoté aquí. La vía mexicana hacia la comuna. Entonces, ahí este autor señala cuestiones importantes. Por ejemplo, nos dice que siempre cuando hablamos de esto, tenemos la idea de que no, primero fue el comunismo primitivo, luego el esclavismo, feudalismo y el posterior capitalismo y socialismo, ¿no? Es una visión lineal de la historia. Pero lo que nos dice este autor, que según Marx, ya en sus últimas etapas de su vida, ya ves que hay un texto que se llama Los cuadernos etnológicos, ¿no? De Marx, algo así, que fue editado hace muy poquito. Tendrá, en español no se conocía y lo editó el gobierno de Bolivia hace como 10 años aproximadamente, por ahí 13 años o 10, no sé cuánto tenga, pero es relativamente reciente. Los cuadernos etnológicos de Marx. Entonces, pues él ahí estaba reflexionando muchas cuestiones donde dice que puede haber que ese desarrollo que se dio de manera lineal en Europa, ¿no? Más que nada, pues en nuestro continente americano pudo ser puede ser multilineal, en el que puede existir un desarrollo desigual y que no necesariamente tenemos que pasar esas fases de comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo y capitalismo, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque pueden existir saltos en la historia
y retornos, ¿no?, al pasado. Entonces, eso creo que el texto del origen de la familia es una visión, también aquí lo señala este autor, ¿no?, antropológica, que es lo que le interesa a Morgan. Hay que entender algo que Morgan, leyendo un poquito su biografía, él quería estudiar abogacía. De hecho, él estudió abogacía y sus padres pues estaban relativamente acomodados. Entonces luego él tiene un interés por los indios americanos. Él tiene algunas inversiones, él llega a ser director de una empresa y viaja constantemente a zonas de Estados Unidos donde hay indios americanos todavía en esa época. Estamos hablando de los 1850 y tantos por ahí. Entonces él pues no solamente hizo esto de forma teórica, leyendo libros, o sea, no hizo una investigación solo documental, sino también hizo una investigación, ¿cómo podríamos llamarle? Esos que saben de metodología de la investigación práctica en campo, y donde él habló con muchos indios, porque el interés de Morgan era conocer la gens, ¿no? O la estructura de los clanes, era los lazos, ¿no?, de parentesco, cómo se formaba esa unidad de los clanes. Ese era el interés de Morgan. El interés de Marx es, digamos, un poco diferente. O sea, el interés de Morgan es lo antropológico y el interés de Marx es la propiedad comunal de la tierra, la estructura del poder administrativo, ¿no? Porque también lo que nos dice aquí Bruno Bostels es que leyendo, ¿no?, Morgan a los que hablaron de los aztecas, ¿no?, de la Confederación Azteca, hay una parte en el texto que luego vamos a entrar a ella, pero dice que, bueno, a Marx le interesa más los datos históricos para hablar de economía o de política. Entonces, esa es la diferencia que tenemos que entender. Y lo que hace Engels en el texto es como como un esquema, ¿no?, del libro de Morgan, Lewis Morgan, la sociedad antigua o la sociedad primitiva, según la traducción. Entonces, también es interesante lo que decía Chispo, ¿no? De que dices, bueno, sí, el texto te va abriendo muchas ideas. O sea, a mí las ideas que me surgen del texto al leerlo es, por ejemplo, bueno, si vivíamos en un comunismo primitivo, ¿por qué pasamos a un esclavismo, no? O sea, ¿por qué surgió esta cuestión de que los seres humanos, si vivíamos, entre comillas, bien, pasamos a explotar a otros seres humanos? Entonces, esa es la lógica. Y Marx y Engels pues tratan de darle un sustento antropológico a sus descubrimientos, ¿no? También, entonces Morgan les sirve para esos descubrimientos que ellos fueron haciendo. Entonces, dicho eso, eh, lo que también nos dice Bruno Bostels y coincide contigo, Chispo, es que faltan muchas piezas para armar el rompecabezas, porque pues Marx fallece en esa época. Lo que sí dice, y esto no sé si estén de acuerdo, lo quiero dejar ahí como provocación, dice que Marx expresa la idea de que para él los aparatos del Estado son una fuerza excesiva, extremadamente negativa, separada de la sociedad civil.
y que por lo tanto no se puede esperar nada del Estado moderno para la política futura del comunismo. Eso es lo que concluye el texto de, bueno, no es una conclusión de Bruno Bostels, pero sí de otro autor, que es lo que según Marx concluye en esa época en sus tiempos de Argelia, porque ya ves que se fue a Argelia cuando estudiaba, cuando hay esta carta con Vera Sasulich, ¿no? Los populistas rusos. Entonces ahí, digamos que Marx, él, su curiosidad, es que él queda igual que nosotros. Nosotros no entendemos por qué se pasa de una forma de producción a otra, ¿no? Pudiéramos concluir ahí que ese era su interés, buscar cómo pasamos de un modo de producción a otro modo de producción y por qué pasamos, ¿no? Entonces, ellos pues dicen que es el desarrollo de las fuerzas productivas, coinciden con Morgan, que le dedicó 40 años de su vida a estudiar a los indios americanos y el primer capítulo pues habla de los estadios prehistóricos de cultura, donde nos dice que bueno, se divide en salvajismo, barbarie y civilización. Así le llama Morgan, que solo se ocupa de los dos primeros y la transición de la barbarie a la civilización. Y cada uno de esos estadios se divide en inferior, medio y superior. A ver, déjenme, ¿qué más? Yo Bueno, creo que también lo que nos ya dice. sería entrar en tema, ¿no? O sea, ¿por Sí, qué sí, no sí, lees el iba, capítulo o lo que iba, subrayas? o sea, no lo iba a desarrollar completo, y ya iba a terminar, iba a decir que lo que decía Engels es que según los progresos obtenidos en la producción de los medios de existencia, dice, la habilidad en esa producción desempeña un papel decisivo en el grado de superioridad y de dominio del hombre sobre la naturaleza. El hombre es entre los seres el único que ha logrado un dominio casi absoluto de la producción de alimentos, ¿no? Y dice, todas las grandes épocas de progreso de la humanidad coinciden con las épocas en que se amplían las fuentes de existencia. El desarrollo de la familia se produce en paralelo. O sea, nosotros eh, podemos hacer una analogía, porque también lo menciona Engels en el libro, que dice que pues nosotros teníamos un desarrollo cuando los aztecas, cuando nuestros comunidades originarias, vamos a llamarles, ¿no? Que ellos no la entendían y cuando llegaron aquí, pues les dio, o sea, ellos pensaron, no, ese que está ahí es el rey, porque lo veían con ojos europeos y pensaron que esto era una monarquía y que era el mismo sistema de gobierno que ellos. Cuando lo que dice Morgan, según las investigaciones que hizo, es de que no, que aquí era el Calpulli, ¿no? Sí, ¿no? El Calpulli eran como tres tribus, tres clanes que se organizaban, que había un consejo de jefes, que eran de ancianos, ¿no? Que más o menos gobernaban y un consejo de guerreros, ¿no? Más o menos así, de manera muy general. Entonces, lo que dice Engels y Morgan, que cortaron el desarrollo, ¿no? Iba a tener no sabíamos hasta dónde iba a llegar el desarrollo de los aztecas o de qué forma, y pues fue cortado de tajo por la invasión española, ¿no? Entonces, por eso es interesante este texto, yo creo. O sea, es interesante para sacar esas conclusiones
y extraerlas y ver nuestra realidad actual. Entonces, pues yo ahí la dejo. ¿Cómo ves, Chispo? Pues ahora nos Ya, toca que alguien lea. ¿Quién quiere leer el capítulo 1? Celeste, ¿puedes? Si gustan, sí. Me dicen si se escucha muy duro. Es que yo me puse audífonos y todo, pero mi hijo anda aquí, No, entonces. se escucha perfecto. Sí, perfecto. Entonces sí, yo continúo con la lectura. Entonces en el capítulo de la familia, ¿cierto? No, en el de Estadios prehistóricos, ¿no? de cultura, Ok. en el 1. Perfecto. Sí, como dieron la introducción y justo es lo que más o menos vimos, pero sí, yo inicio. Estadios prehistóricos de cultura. Morgan fue el primero que con conocimiento de causa trató de introducir un orden preciso en la prehistoria de la humanidad y sin duda su clasificación permanecerá vigente mientras un aporte de datos mucho más considerables no obligue a modificarla. Naturalmente, de las tres épocas principales, que es salvajismo, barbarie y civilización, solo se ocupa de las dos primeras y de la transición a la tercera subdivide cada una de estas dos etapas en los estadios inferior, medio y superior, según los progresos obtenidos en la producción de los medios de existencia, porque dice, la habilidad en esa producción desempeña un papel decisivo en el grado de superioridad y de dominio del hombre sobre la naturaleza. El hombre es, entre todos los seres, el único que ha logrado un dominio casi absoluto de la producción de alimentos. Todas las grandes épocas de progreso de la humanidad coinciden, de forma más o menos directa, con las épocas en las que amplían las fuentes de existencia. El desarrollo de la familia se produce en paralelo, pero sin ofrecer indicios tan acusados para la delimitación de los periodos. 1. Salvajismo. Estadio inferior. Infancia del género humano. Los hombres permanecían aún en los bosques tropicales y subtropicales y vivían al menos parcialmente en los árboles. Esta es la única explicación de que pudiera continuar existiendo entre grandes fieras salvajes. Frutos, nueces y raíces servían de alimento. El principal avance de este estadio es la aparición del lenguaje articulado. Ninguno de los pueblos conocidos del periodo histórico se hallaba todavía en tal estadio primitivo. Y aunque este periodo probablemente duró muchos milenios, no podemos demostrar su existencia basándonos en testimonios directos, pero sí admitimos que el hombre procede del reino animal. Debemos aceptar necesariamente que este estadio transitorio tuvo que existir. B. Estadio medio. Comienza con el empleo del pescado, incluyendo también los crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos, como alimento y con el uso del fuego. Ambos fenómenos van juntos porque el pescado solo puede ser empleado plenamente como alimento gracias al fuego. Pero con este nuevo alimento, los hombres se hicieron independientes del clima y del lugar de asentamiento. Siguiendo el curso de los ríos y las costas de los mares, pudieron incluso, en estado salvaje, extenderse sobre la mayor parte de la tierra. Todos o la mayoría de los toscos instrumentos lícitos sin plumentar de la primitiva edad de piedra, conocidos con el nombre de Paleolítico. Pertenecen a este periodo y se encuentran desparramados por todos los continentes, siendo una prueba de esas migraciones. El poblamiento de nuevos lugares, el incansable y activo afán por hacer nuevos descubrimientos y la posesión del fuego que se obtenía por frotamiento condujeron a nuevos alimentos, como las raíces y tubérculos farináceos, que se asaban en cenizas calientes o en hornos excavados en el suelo. La invención de las primeras armas, maza y lanza, permitió que la caza llegase a ser un complemento alimenticio ocasional. Jamás hubo pueblos exclusivamente cazadores, como se dice en los libros, es decir, que vivieran solo de la caza, porque sus resultados son inseguros. Debido a la constante incertidumbre respecto a las fuentes de alimentación, parece ser que el canibalismo nace en este estadio. Para subsistir durante largo tiempo, los aborígenes australianos y muchos polinesios se hallan aún hoy en este estadio medio del salvajismo. C. Estado superior.
Comienza con la invención del arco y la flecha, gracias a los cuales la caza llega a ser un alimento regular y una actividad habitual. El arco, la cuerda y la flecha conforman ya un instrumento muy complejo, cuya invención supone larga experiencia acumulada y facultades mentales desarrolladas, así como el conocimiento simultáneo de otros muchos inventos. Si comparamos los pueblos que conocen el arco y la flecha, pero no el arte de la alfarería, con el que empieza, según Morgan, el tránsito de la barbarie, encontramos ya algunos indicios de residencia fija en aldeas y cierta maestría en la población de medios de subsistencia, vasijas y utensilios de madera, el tejido manual, sin telar, de fibras vegetales, cestos trenzados con albura o juncos, instrumentos de piedra pulidamentada, neolíticos. En la mayoría de los casos el fuego y la hacha de piedra han producido ya la piragua tallada a partir de un solo tronco de árbol y en ciertos lugares las vigas y tablas necesarias para levantar viviendas. Todos estos progresos los encontramos, por ejemplo, entre los indios del noroeste de América que conocen el arco y la flecha, pero no la alfarería. El arco y la flecha fueron para el estado salvaje lo que la espada de hierro para la barbarie y el arma de fuego para la civilización, el arma decisiva. 2. Barbarie. A. Estado inferior. Empieza con la introducción de la alfarería. Puede demostrarse que en muchos casos, o probablemente en todas partes, nació de la costumbre de recubrir con arcilla las vasijas de cestería o de madera para hacerlas refractarias al fuego, y pronto se descubrió que la arcilla moldeada servía para el caso sin necesidad de la vasija interior. Hasta aquí hemos podido considerar el curso del desarrollo como un fenómeno absolutamente general, válido en un periodo determinado para todos los pueblos, sin distinción de lugar, pero con el advenimiento de la barbarie llegando a un estado en el que empieza a hacerse sentir la diferencia de condición natural entre los dos grandes continentes. El rasgo característico del periodo de la barbarie es la domesticación y cría de animales y del cultivo de plantas. Pues bien, el continente oriental, el llamado mundo antiguo, poseía casi todos los animales domesticables y todos los cereales propios para el cultivo, menos uno. El continente occidental, América, no tenía más mamíferos domesticables que la llama, y nada más que en la parte meridional, y un solo, aunque el mejor de los cereales cultivables, el maíz. En virtud de estas condiciones naturales diferentes, desde este momento la población de cada hemisferio se desarrolla de una manera particular, y los mojones que señalan los límites de los estadios para particulares son diferentes en cada uno de ellos. B. Estadio medio. En el hemisferio oriental comienza con la domesticación de animales, en el occidente con el cultivo de las hortalizas por medio del riego y con el empleo de adobes, ladrillos secados al sol y de la piedra en la construcción. Comenzamos por el hemisferio occidental, porque allí este estadio no fue superado en ninguna parte hasta la conquista de América por los europeos. Entre los indios del estadio inferior de la barbarie, todos los que viven al este del Mississippi, existía ya en la época de su descubrimiento cierto cultivo hortense, del maíz y quizá de la calabaza, del melón y otras plantas de huerta, que les suministraban una parte muy esencial de su alimentación. Vivían en casas de madera, en aldeas protegidas por empalizadas. Las tribus del noroeste, principalmente las del Valle de Columbia, se hallaban aún en el estadio superior del salvajismo y no conocían la alfarería ni el más simple cultivo de plantas. Por el contrario, los llamados indios del pueblo de Nuevo México, los mexicanos, los centroamericanos y los peruanos de la época de la conquista española se hallaban en el estadio medio de barbarie. Vivían en casas de adobe y de piedra en forma de fortalezas. Cultivaban en huertos de riego artificial el maíz y otras plantas comestibles, diferentes según el lugar y el clima, que era en su principal fuente de alimentación. Y hasta había un
habían domesticado algunos animales, los mexicanos el pavo y otras aves, los peruanos las llamas. Además sabían labrar los metales, excepto el hierro, por lo que no podían todavía prescindir de sus armas e instrumentos de piedra. La conquista cortó en seco todo posterior desarrollo independiente. El hemisferio oriental, el estadio medio de la barbarie, comenzó con la domesticación de animales para el suministro de leche y carne, mientras que, al parecer, el cultivo de las plantas permaneció desconocido aquí hasta muy avanzado este periodo. La domesticación de animales, la cría de ganado y la formación de grandes rebaños parecen ser la causa de que los arios y los semitas se apartasen del resto de la masa de los bárbaros. Los nombres con que arios europeos y asiáticos designan a los animales son aún comunes, pero los de las plantas cultivadas son casi siempre distintos. En los lugares adecuados, la formación de rebaño llevó a la vida pastoril. Los semitas en las praderas del Éufrates y del Tigris, los arios en las de las Indias, el Oxus y el Jaxartes, y el Don y Dnieper. Por lo visto, fue en estas tierras ricas en pastizales donde empezó la domesticación de animales. Por ello, a las generaciones posteriores les parece que los pueblos pastores proceden de comarcas que en realidad, lejos de ser la cuna del género humano, eran casi inhabitables para sus salvajes abuelos y hasta para los hombres del estado inferior de la barbarie. Y a la inversa, en cuanto estos bárbaros del estadio medio se habituaran a la vida pastoril, nunca se les hubiera podido ocurrir la idea de abandonar voluntariamente las praderas situadas en los valles de los ríos para volver a los territorios selváticos donde habían morado sus antepasados. Y cuando fueron empujados hacia el norte y el oeste, los semitas y los arios no pudieron instalarse en las regiones forestales de Europa y el oeste de Asia hasta que el cultivo de los cereales les permitió en esas tierras menos favorables alimentar a sus rebaños, sobre todo en invierno. Es más probable que el cultivo de los cereales naciese aquí de la necesidad de proporcionar forraje a las bestias y que solo más tarde cobrase importancia para la alimentación humana. Quizá la evolución superior de arios y semitas se deba a la abundancia de carne y leche en su alimentación, particularmente a su benéfica influencia sobre el crecimiento de los niños. En efecto, los indios pueblos de Nuevo México, que se ven reducidos a una dieta casi exclusivamente vegetal, tienen el cerebro mucho más pequeño que los indios del estadio inferior de la barbarie, que comen más carne y pescado. En todo caso, en este estadio desaparece poco a poco el canibalismo, que ya solo sobrevive como rito religioso o como sortilegio, lo cual viene a ser casi lo mismo. C. Estado superior. Comienza con la fundación del mineral de hierro y pasa al estadio de la civilización con el invento de la escritura alfabética y su empleo para la notación literaria. Este estadio, que como hemos dicho, solo ha existido de una manera independiente en el hemisferio oriental, supera a todos los anteriores juntos en cuanto a los progresos de la producción. A este estadio pertenecen los griegos de la época heroica, las tribus itálicas que provocó antes de la fundación de Roma, los germanos de Tácito y los normandos en la edad vikinga. Ante todo, encontramos aquí por primera vez el arado de hierro, tirado por animales domésticos, lo que hace posible la roturación de la tierra a gran escala, la agricultura, y produce en las condiciones de donde un aumento prácticamente casi ilimitado de los medios de existencia. Observamos también la tala de bosques y su transformación en tierras de labor y praderas, cosa imposible a gran escala sin el hacha y la pala de hierro. Todo ello motivó un rápido aumento de la población que se instala densamente en pequeñas áreas. Antes del cultivo de los campos, solo circunstancias excepcionales hubieran podido reunir a 500,000 de personas bajo una dirección central. Y cabe suponer que nunca ocurrió. En los poemas homéricos, principalmente en la Ilíada, aparece ante nosotros la época más floreciente del estado superior de la barbarie. La principal herencia de los griegos traspasaron de la barbarie a la civilización fueron los utensilios de hierro perfeccionados, los fuelles de fragua, el molino de brazo
la rueda de alfarero, la elaboración del aceite y el vino, el labrado de los materiales elevando a la categoría de arte, la carreta y el carro de guerra, la construcción de barcos con tablones y vigas, los comienzos de la arquitectura como arte, las ciudades amuralladas con torres y almenas, las epopeyas homéricas y toda la mitología. Si comparamos esto con las descripciones hechas por César, hasta por Tácito, de los germanos que se hallaban en el umbral del estadio de cultura de los griegos, de Homero se disponía a superar, veremos cuán espléndido fue el desarrollo de la producción en el estadio superior de la barbarie. Encuadro del desarrollo de la humanidad, desde el salvajismo y la barbarie a los comienzos de la civilización, cuadro que acabo de bosquejar siguiendo a Morgan, es bastante rico, ya en rasgos nuevos, y sobre todo indiscutible por cuanto están tomados directamente de la producción, y sin embargo parecerá empañada e incompleto si se compara con el que se ha desplegado ante nosotros al final de nuestro viaje. Solo entonces será posible presentar con toda claridad el tránsito de la barbarie a la civilización y el pasmoso contraste entre ambas. Por el momento, la clasificación de Morgan se puede resumir así: salvajismo, periodo que se predomina la aprobación de los productos de la naturaleza. Las producciones artificiales del hombre están destinadas sobre todo a facilitar esa apropiación. Barbarie, periodo en que aparece la ganadería y la agricultura y se aprende a incrementar la producción de la naturaleza por medio de la actividad humana. Civilización, periodo en que el hombre sigue aprendiendo a elaborar los productos naturales, periodo de la industria propiamente dicha y del arte. Hasta ahí, compañera, muy bien. Chispo, para que descanse la compañera, a ver, cuéntanos algo del texto, por Bueno, favor. yo sí, la próxima vez podemos leer por capítulo o por párrafo. Yo creo que lo que se observa, digo, en la cuestión material habíamos quedado que la idea era hacerse de una concepción material de la historia. Lo que se observa es que se piensa que la forma del desarrollo de las comunidades, porque esto viene del comunismo primitivo, puede favorecer a la selección natural, a que haya algún desarrollo mejor en la nutrición y de que eso genere algunas poblaciones más altas, otras menos altas, ¿no? O otras poblaciones que tienen menos desarrollo proteínico, ¿no? Que otras poblaciones que tienen mayores características de alimentación vegetal, ¿no? Entonces, pero también pues se ve, bueno, ellos comentan que en las Américas no se pasó de la fase media de la barbarie, ¿no? De la parte, a ver, déjame ver, de la parte, de la fase media de la barbarie, que dice que en el occidente empieza con el cultivo de hortalizas por medio del riego, y ya la fase superior de la barbarie pues era la fundación de mineral y de hierro, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, es que, como les decía, surgen las reflexiones, ¿no? Me parece que sí hubo fundición de piezas, como sí hubo alfarería con metales, ¿no? Pero a lo mejor la fundición no llegó a tal grado, y ahí podríamos especular en que la cuestión del armamento pues pasa a una fase más, o una fase superior, ¿no? O a una fase distinta que la edad de piedra, ¿no? Y vemos cómo son los desarrollos del ser humano, y
Y también pues cabe señalar de que vamos a ver cómo es el desarrollo de la familia, ¿no? En este sentido. Y bueno, esos serían los comentarios que yo haría de este primer capítulo. No sé tú qué comentarios tienes unidos y podríamos dar, y yo podría dar inicio a lo que subrayé, por lo menos de la explicación de la familia sindásmica. ¿Qué subrayaste tú Sí, sí, sí. del primer capítulo unidos? Fíjate, el... ¿qué tal? Perdón, estoy en la lab por si ven que me mandan micro y tarda Ahí en... está Rumi, ahí está Ahí Rumi. está Rumi, sí, es que les digo que aquí en la lab es diferente, no sé por qué. Entonces, como que cuesta más dar micro y todo eso, pero creo que falla menos, ¿no? Ya ves que luego se cae la transmisión. Entonces, Rumi, adelante, bienvenido, te escuchamos sobre lo que quieras comentarnos. Yo, no, más que comentario, quería preguntar, ¿a qué, a qué se le denomina la barbarie? A ver, yo le puedo contestar. Al Sí, final sí, del sí, sí. capítulo, nosotros tenemos el texto abierto, por eso te podemos contestar, Rumi, no es que sepamos mucho que digamos. Al final del texto, Engels hace una generalización de lo que es salvajismo y de lo que es barbarie. Entonces dice Engels, podemos generalizar la clasificación de Morgan como sigue. Salvajismo, periodo en que predomina la apropiación de productos que la naturaleza da ya hechos. Las producciones artificiales del hombre están destinadas sobre todo a facilitar esta apropiación. Y barbarie es el periodo en que aparecen la ganadería y la agricultura y se aprende a incrementar la producción de la naturaleza por medio del género humano. Y ya de ahí aparece otra fase que él llama civilización, que es el periodo en el que el hombre sigue aprendiendo a elaborar productos naturales, periodo de la industria propiamente dicha y del arte, ¿no? Entonces, más bien se separa, digamos, salvajismo, barbarie y civilización, se separa de las actividades productivas y del consumo humano, ¿no? Entonces, recordemos que anteriormente el ser humano tenía, no sé, 30, 40 años de esperanza de vida y eso se debe pues a los hábitos que se tenían en ese entonces, ¿no? Este, bueno, esa sería la respuesta que yo daría. Gracias. Sí, 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 muy bien. De hecho, para complementar un poquito lo que dices, para Marx, incluso el capitalismo es todavía la prehistoria de la humanidad, ¿no? Eso pues lo ha dejado él muy claro. Y lo que hace Morgan, como bien dices, pues es hacer una clasificación de, de cómo fue evolucionando la sociedad durante digamos, no se sabe exactamente, es como el ejemplo que pusimos la vez anterior, ¿no? Llegamos al mundo, no sabemos cómo, quién, no sabemos nada, pero sentimos hambre, ¿no? Entonces empiezas por instinto quizás, aunque lo que dice Morgan es que, bueno, que vivieron los seres humanos durante miles de años en los bosques, ¿no? Porque eso les permitía ir recolectar frutos y consumirlos al instante. Y con el desarrollo de la agricultura, pues se fueron formando, ya no tenían que vivir en el bosque, se fueron a los ríos, cerca de los ríos, o algunos formaron sus comunidades separados de otros. Entonces cada quien fue desarrollándose según según el desarrollo de las fuerzas productivas, pues fueron formando su propia organización social y si se pudiera decir también organización política, ¿no? Pues es lo que más o menos entiende Morgan, ¿no? Y hace una división entre salvajismo, barbarie y civilización. Pero adelante, Rumi, te escuchamos.
No, muchas gracias por compartirlo. Yo lo sigo escuchando, pero cuando tenga alguna pregunta le voy a hacer. La verdad es que es la primera vez que entro a algún círculo de lectura. Sí, Ah, sí, sí, pues sí, sí. entonces si tienes unidos algo, lo que subrayaste del primer Sí, capítulo, y ya luego yo paso a la familia sindásmica. sí, bueno, yo me sostengo en que, como venía diciendo, que pues llegamos al mundo, me gustaría que se imaginen eso, ¿no? Pues no sabemos cómo, no sabemos a qué llegamos ni para qué llegamos. Entonces empezamos a sentir hambre, una necesidad biológica, fisiológica, y necesitamos consumir algo. Entonces, lo primero que hacemos, vemos muchos bosques, hay frutos, comemos, ¿no? O sea, no tenemos idea de por qué lo hacemos, pero pues nos satisface el hambre, ¿no? Entonces, esa es nadie tiene una explicación de cómo surge, ¿no? La, la humanidad, ni para qué, ni por qué. Entonces, esa pregunta no la puede responder ningún autor, ¿no? Sin embargo, pues sí hay desarrollos en cuanto a por ejemplo, cuando se produce el fuego, ¿no? Entonces empiezan a cocinar los alimentos y también pudiéramos decir que bajan las enfermedades, ¿no? Por estar comiendo cierta comida, ¿no? Que pudiera estar cruda en esa época. Entonces, ahí se va desarrollando la sociedad, luego pues inventan que eh, la fundición de metales, ¿no? Y se inventa luego se crea, ¿no? La escritura, las artes, ¿no? Ya ese tipo de cuestiones, lo que a mí me llama la atención del texto y es la pregunta que siempre se queda abierta es, bueno, ¿puede existir una sociedad sin explotación del hombre por el hombre? Esa es la pregunta que está abierta. Lo que nos dice Morgan es que sí existió. O sea, eso es lo que nos dice Morgan y que incluso en los tiempos de 1850 por ahí más o menos, todavía existían algunas comunidades, ¿no? Los indios americanos, que se cometió un genocidio contra ellos por los que hoy habitan en ese país, ¿no? Norteamericano. Entonces, ahí nosotros, y también el otro planteamiento interesante es ese, tenemos que regresar, pues esa es otra pregunta, tenemos que regresar hacia un estadio anterior o tenemos que organizarnos según lo que tenemos actualmente, el desarrollo de las fuerzas productivas, de otra forma, ¿no? Entonces, esas serían las preguntas que quedan abiertas siempre, porque pues no las responde eh, Marx, pues en el Capital solo menciona comunismo 3 veces, ¿no? Porque pues claramente deja abierta esa idea para, para que nosotros resolvamos el problema, ¿no? Entonces no dice, oye, el comunismo es esto y lo va a dirigir y se tienen que organizar así y van a comer esto, o sea, no da una receta, sino que lo que sí plantea es que el sistema capitalista, pues por sus crisis, va a llegar a un punto en el que va a chocar, ¿no? Con la naturaleza como ya lo estamos viendo. Hemos visto en México, bueno, en muchas partes, ¿no? Como las lluvias eh, no llovía en cuánto tiempo. Dejó de llover un año y luego llovió un mes diario y seguido y seguido y seguido. O sea, o
se vieron cambios, ¿no? El calor aumentó en este año, que hasta colapsó el sistema eléctrico y estamos viendo cambios en ese sentido, porque hay dos contradicciones, ¿no? La contradicción entre el trabajo humano y la naturaleza y el desarrollo, ¿no? De la tecnología, las fuerzas productivas y el ser humano. Entonces, el planteamiento, a mi entender, es ese y esas preguntas siguen abiertas. Los griegos, los romanos eran una sociedad esclavista, era una sociedad en la que pues unos disfrutaban todo. Como decía Paula Ferg, el yerno de Marx, se dedicaban las tareas de lavar bueno, en ese tiempo no existían los baños como los conocemos ahorita, pero los que se dedicaban a esas labores, pues no se dedicaban los griegos, ¿no? Del Senado o los romanos del Senado, ¿no? O los griegos que eran de la élite o la casta, ¿no? Entonces eran sociedades esclavistas, ambas, basadas en la explotación, y así ha sido después del famoso comunismo primitivo. Entonces la pregunta sería también, es esa, ¿no? Si el desarrollo de las fuerzas productivas nos lleva a una mayor explotación del hombre por el hombre, ¿no? Bueno, pues yo ahí cierro mi comentario y ¿quién quiere tomar la palabra? Tomás o Rumi, no sé, no vi quién levantó Creo que primero, fue perdón. primero Tomás y luego Rumi. Ah, ok, adelante en ese orden. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, si analizamos, estamos intentando manejar el pensamiento abstracto, ¿verdad? A la hora de ir hacia atrás y no tener antecedentes de qué fue exactamente lo que ocurrió, pues tenemos que caer en el terreno de las suposiciones. Pero sí, las pinturas rupestres. Oye, Hugo, ellos sí convivieron con... Ah, bueno, sí, te estás refiriendo al salvajismo, sí tienes razón, eso es abstracto, ¿no? Perdón, adelante. Sí, las pinturas rupestres nos indican que sí hubo una asociación. O sea, llegó un momento en que el colectivo entendió que tenía que salir a cazar así, porque hacerlo de manera individual significaba ir atrás de un bicho X, pero atrás de uno venía un tigre dientes de sable. Entonces, estaban expuestos de repente a que el cazador resultara cazado. El colectivo permite la seguridad en principio, pero también la caza de piezas mayores. Entonces, es de suponerse que el colectivo ahí se hizo presente por estricta necesidad, debieron haberse dado cuenta. Tan es así que en pinturas rupestres aparecen, si mal no recuerdo, lanceros, gentes con unas especies de lanza en persecución de una pieza grande. Entonces, bueno, evidentemente ahí hubo un punto de ruptura en algún punto, en algún momento, en donde surgió ese esclavismo, ¿no? Esa supeditación a un solo sujeto por parte de un colectivo, pero todo indica en base a las pinturas estas que sí, que efectivamente hubo una asociación por conveniencia, tuvieron que haberse dado cuenta, ¿verdad? De que el depredador que venía tras ellos ya lo pensaba dos veces cuando se exponía a que 4, 5, 10, 20 lo estuvieran agrediendo, entonces tendía a huir, el animal aprende. Así que bueno, por ahí me parece que también tenemos que considerar este elemento, ¿no? Es cuanto. Sí, correcto, muy bien. Adelante, Rumi, te escuchamos. Yo quería hacer un comentario respecto a lo que inicialmente mencionabas, ¿no? Lo del comunismo primitivo. Y a mí me llama mucho la atención porque
también en nuestras civilizaciones existía un tema, no sé si llamarlo de clase, pero una diferenciación, ¿no? En el, por ejemplo, en Perú, en esta parte, en esta región de Latinoamérica, tuvimos el Tahuantinsuyo y propiamente los pueblos, teníamos no solamente los incas conquistaron otros pueblos, los incas conquistaron otras culturas como los chancas, los huancas, los moche, los chimú, empezaron a conquistar y es por eso mismo que fueron tan grandes. No, no es que los incas eran uno solo y todos eran incas, no, venían de otras culturas. Y también pasaba que existía esta nobleza, existían luego los militares y luego había un sistema distinto, al igual como no sé, en España quizás había el sistema de casas, de, digamos, de familias numerosas que eran casas. Eh, y existía también este tema yo trato de asimilarlo como occidental, de que había este tema de clases. Entonces, no idealizo tanto tampoco y digo, bueno, era un comunismo en el que todos, pero sí había una gran diferenciación entre el Inca propiamente, quieren llamarlo el faraón, el rey, no sé, el Inca, ¿no? El que tenía el trono, el hijo del sucesor, obviamente tenía todas las comunidades. No era como el indio o el inca que cultivaba la tierra para dárselo luego a la comunidad y luego de esto la comunidad lo repartía. Propiamente sí, quizás sabía bastante de esto, ¿no? Pero no, también había una diferenciación entre clases. Quería comentar eso. Ok, perfecto. Sí, de hecho, bueno, quizás pudiéramos decir, según los textos, que existía una propiedad comunal de la tierra, o sea, la trabajaban todos y que a pesar de que existía esa diferenciación de clases, como bien apuntas, pero no dejaban morir a nadie de hambre, ¿no? Y en este sistema actual sí se deja morir de hambre. Vemos en Estados Unidos gente sin casa, ¿no? Y en muchas partes de Latinoamérica. Entonces, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Y lo apunta aquí Morgan, ¿no? En el texto. En, bueno, este es el libro de Morgan, dice, los intereses de la sociedad son mayores que los de los individuos y debe colocárselos en una relación justa y armónica. O sea, esa es una parte, ¿no? Nada más. Pero lo que sí pienso y digo, bueno, si del esclavismo se abolió la esclavitud, pero pasamos a la esclavitud asalariada, pues es lo mismo, sigue existiendo explotación del hombre por el hombre, o sea, del ser humano por el ser humano. Entonces, ¿cómo llegamos a una sociedad sin explotación de un ser humano por otro ser humano? Esa es la pregunta que está abierta, no solo para aquí, sino para todos, ¿no? Para toda la humanidad, porque ahorita, pues en tiempos de 4T hay gente trabajando 15 horas, 16 horas, trabajando doble turno y, y no tienen derecho. En China, ¿no? ¿Perdón? En China, por ejemplo, En México, la masa obrera que se mueve es terrible. en Japón, por ejemplo, pero yo creo que en todos lados, ¿no? Porque en Argentina están haciéndolo, o sea, están trabajando doble y la gente piensa que trabajando más, pues lo único que vas a lograr es que te enfermes, ¿no? No vas a lograr nada. Entonces, no es por ahí el sistema.
Y eso es lo que se plantea leyendo el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Pues nos debe llevar a hacer esa reflexión de que sí se puede superar el sistema actual y acabar con la explotación de los seres humanos por otros seres humanos. Es cuanto. Adelante, Chispo. Sí, no, el comunismo primitivo es un supuesto, no es no está señalando una sociedad como comunista primitiva. Es un supuesto que se conoce, ¿no? Que en el salvajismo debía existir el comunismo primitivo. Y esas sociedades ya, pues como la Inca o la Mexica, pues son tributarias según Marx, ¿no? Según Marx ya son tributarias, ya no son de las comunistas primitivas. O sea, por eso es que se les invita también a que lean los textos para que chequemos nosotros, vayamos utilizando la clasificación que ellos hacen. Incluso yo soy de mente abierta, yo pienso que no es que se hayan dado las sociedades de manera cronológica. Posiblemente había sociedades salvajes, todavía en la fecha hay sociedades salvajes, en la Amazonia, en las islas ahí de los filipinos y esos, ahí todavía hay islas en donde hay sociedades salvajes. Lo que pasa es que lo que están haciendo ellos es la clasificación de las sociedades. Entonces no es que nosotros digamos que en el pasado todos eran comunistas primitivos, no. En algún momento, en algún lugar existió el comunismo primitivo, pero no podemos señalar y decir que que todos fuimos comunistas primitivos, ¿no? En algunos no, pero es importante leer los textos para ver la clasificación que se hace, porque de ahí se va a hablar de derecho materno y cómo el derecho materno es sustituido por el derecho paterno, ¿no? Entonces eso ya está hablando de cuestiones que atañen a la sociedad actual, ¿no? Ya están clasificando a las sociedades de la historia, incluyéndonos a nosotros, porque mientras que hablamos de comunismo primitivo, pues no se refieren a nosotros, ni se refieren a alguna sociedad conocida, se refieren a una etapa en la edad del salvajismo. Pero cuando esta clasificación se hace más amplia, pues ya nos empieza a abarcar y ahí se pone más interesante. Pues es la invitación para que lean el texto. Gracias, y es cuanto. Adelante, ¿quién va? Rumi, creo, ¿no? Rumi y luego Tomás. No, va Tomás y luego Rumi. Ah, perfecto, adelante. Bien, de nuevo dando lata. Volviendo a la cuestión del intentar imaginar qué fue lo que pasó. No hablan, no tienen lenguaje. Entonces se entienden las señas y yo creo que esa desesperación de que no se están entendiendo suficientemente bien hizo que surgiera el lenguaje. La necesidad es la madre de todas las creaciones, normalmente. Pero, ¿qué es lo que pudo haber causado esa diferenciación social, ¿no? Entre el que manda y el que obedece? Me parece que pueden haber sido las habilidades físicas, las habilidades de caza. Entonces, había un reconocimiento ahí para el cazador más hábil, al grado de que de repente pues ya se le daba la posición de poder mandar, a señas y a gestos y a gritos, pero a final de cuentas lograban el cometido, ¿no? Ya después la necesidad de empezar a entenderse con mayor fluidez, yo creo que los obligó a empezar a identificar objetos, ideas con palabras. Las empezaron a crear, me supongo yo que por ahí estuvo. Ahora bien, acá pasando a la época moderna, si no recibes un sueldo verdaderamente remunerador, es una modalidad de esclavismo. O sea, se sofisticó, pero en esencia viene siendo lo mismo. No hay cadenas, simplemente te puedes ir a tu casa y regresas al día siguiente. Pero el hecho de que no salgas más que de la imperiosa necesidad de comer, de alimentarte, y que no tengas para nada más,
pues esto ya te pone en la situación del esclavismo. Entonces, evidentemente ahí se tuvo que encontrar la manera de esconder, de simular, de ocultar lo que seguía sucediendo a final de cuentas. Y ahí está la prueba, o sea, no hay cadenas de por medio, no hay grilletes, no hay calabozo, no hay tiendas de raya, te dejan ir a comprar donde tú quieras, pero al limitarte tu sueldo, la cantidad de dinero de la que dispones, pues te obligan forzosamente a regresar al siguiente día por más. Esta es la misma situación de esclavismo. Entonces se sale de él conforme el sueldo o el salario empieza a ser realmente remunerador. En tanto este no sea suficiente, es una forma moderna de esclavismo. Es cuanto. Muy bien, correcto. Adelante, Rumi, te escuchamos. Sobre esto último que comentaba Tomás, claro, es bastante sintomático, ¿no? El mundo que vivimos se mueve en torno a papeles recortados, a monedas, ¿no? Pequeños trozos de, no sé si es de plata, de metal, y en la actualidad ya no es eso, simplemente es un número, o son números con un símbolo de la moneda de cada uno de nuestros países. Y, y la esclavitud moderna también es en base al sistema que ya que creo que nos hemos acoplado. Quieres adquirir algo, no lo puedes hacer de ninguna otra forma. Tienes que gastar el tiempo, energías, o tienes que pedir prestado. Y para pedir prestado están obviamente las instituciones que lo hacen. Eso y esto último que decía Tomás también es importantísimo porque es un sistema en el cual predomina el consumismo, ese consumismo que depreda el medio ambiente y que también, por supuesto, esclaviza gente. La tecnología la madre de la tecnología es el esclavismo. Vemos tantos niños, tantas personas en África sacando cobalto, ¿no? En minas que no tienen ningún tipo de medida de seguridad, de salud ocupacional, ni nada por el estilo. Trabajando mucho más de, no sé si 24 horas del día. Y, y este sistema nos alienta al consumismo, pero es curioso porque cuando quieres consumir más, hay estas barreras que, entre comillas, ellos le llaman producción. Tienes que seguir produciendo. Y al final nunca el humano tiene una vida plena. Nunca tenemos una vida plena. Siempre tenemos estas barreras económicas que no nos permiten incluso pasar mayor tiempo con nuestras familias. Eh, y es un tema, claro, que se debería ver desde el punto de vista, no sé si humanista, porque al fin y al cabo creo que hay un tema también bastante materialista, creo que en lo que estamos hablando, y bueno, que queda creo para la reflexión, ¿no? Correcto. Sí, para complementar así rapidito, hay otro texto de Engels que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Ese es cortito, creo que son 10, 15 páginas o menos, creo. 12 quizás. Ese está, lo pueden conseguir también en digital, pero ese es muy bueno para entender, complementa este texto del origen de la familia también. Adelante, Chispa, ahora sí, si quieres darle a tu texto, a lo que... Bueno, Sí, yo sí, creo sí. que sería mencionar lo que es la familia sindásmica.
es el capítulo 2. El capítulo 2 pues ya trae, ¿cuántas hojas trae? Trae como 30 hojas, ¿no? Como 30 páginas o 30 y tantas, ¿no? Entonces sería mencionar ahorita lo que es la familia sindásmica para ver qué reflexión podemos llegar. Bueno, entonces les voy a leer lo que leí y después una breve reflexión y para ver si ustedes pueden también reflexionar al respecto. Dice capítulo 2, la familia. Morgan pasó la mayor parte de su vida entre los iroqueses, establecidos actualmente en el estado de Nueva York. Fue adoptado por una de sus tribus y encontró vigente entre ellos un sistema de parentesco en contradicción con sus verdaderos vínculos de familia. Dice, reinaba ahí esa especie de matrimonio fácilmente disoluble por ambas partes, llamado por Morgan familia sindiásmica. El iroquíes no solo llama hijos no solo llama hijos a hijas de los suyos propios, sino también de sus hermanos, que a su vez también lo llaman a él padre. Por el contrario, llama sobrinos y sobrinas a los hijos de sus hermanas, los cuales le llaman tío. Inversamente, la iroquesa, la mujer, llama a los propios, llama hijos e hijas a los de sus hermanas, a quienes dan el nombre de madre, pero llama sobrinos y sobrinas a los hijos de sus hermanos, que le dan el nombre de tía. Fíjense cómo es que tiene es otro sistema familiar, ¿no? Si seguimos leyendo, dice, un sistema que prevalece en toda América y que existe en Asia, entre pueblos de razas completamente... bueno, una reflexión que se puede hacer ahí es que dice, esta especie de matrimonio fácilmente disoluble por ambas partes, llamado por Morgan familia sindiásmica, no dice si sería un matrimonio, o sea, si nosotros reflexionamos qué es un matrimonio fácilmente disoluble, se parece más o menos a lo que al día de hoy es un noviazgo, ¿no? Te haces novio de alguien, te haces novia de alguien y fácilmente al primer descontento que en algo no te gusta y te sales de ahí, ¿no? Entonces eso es muy parecido, ¿no? Ahí yo llegué a esa reflexión. Luego dice, un sistema que prevalece en toda América, que existe en Asia, entre pueblos de raza completamente distinta, suele encontrarse por todas partes en África y Australia, requiere ser explicado históricamente y no con frases hueras como el ejemplo de McLennan. McLennan decía los apelativos de padre, hijo, hermano, hermana, que eran simples títulos honoríficos, ¿no? Pero en realidad no son simples títulos honoríficos, sino que por el contrario traen consigo serios deberes recíprocos perfectamente definidos y cuyo conjunto forman una parte esencial del régimen social de estos pueblos. La familia, dice Morgan, es el elemento activo, nunca permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a una forma superior a medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a uno más alto. Los sistemas de parentesco, por el contrario, son pasivos, solo después de largos intervalos registran los progresos hechos por la familia y no sufren una modificación racial, sino cuando se ha modificado radicalmente la familia. Lo mismo, añade Carlos Marx, sucede en general con los sistemas políticos, jurídicos, religiosos y filosóficos. Al paso que la familia sigue viviendo, el sistema de parentescos se osifica mientras que éste continúa en pie por la fuerza de la costumbre. La familia rebasa su marco. Bueno, aquí lo que nos están comentando es que el sistema de parentescos puede quedar osificado, dice, ¿no? Puede quedar, podemos decir, petrificado en una sociedad, mientras que la familia tiene otra conducta, ¿no? Es decir, un ejemplo podría ser que en la actualidad, a lo mejor, en algunas personas tienen una conducta polígama pero sin embargo su sistema de parentescos está petrificado como si fuera una familia monógama, ¿no? Entonces, es decir, el sistema de parentesco se osifica mientras que la familia va evolucionando, ¿no? Incluso se habla
se ha llegado a hablar del poliamor, ¿no? En la actualidad, ¿no? Bueno, voy a continuar con la lectura. Es para que veamos cómo la evolución de una familia va más adelante que el sistema de parentescos de una sociedad en general. Entonces voy a continuar. La concepción tradicional no conoce más que la monogamia al lado de la poligamia del hombre y quizá la poliandría de la mujer, pasando en silencio como corresponde al moralizante, que en la práctica se salta tácticamente y sin escrúpulos por encima de las barreras impuestas por la sociedad oficial. En cambio, el estudio de la historia primitiva nos revela un estado de cosas en que los hombres practican la poligamia y las mujeres la poliandría, y que por consiguiente los hijos de unos y otros se consideran comunes. Es aquí en donde va a retomar más fuerza el lado de la mujer, ¿no? La línea de la mujer, dice. Los datos son de naturaleza que el Le Tourneau conviene en que no hay entre los mamíferos ninguna relación entre el grado de desarrollo intelectual y la forma de la unión sexual. Esta reflexión la hace Le Tourneau, ¿no? Que en algunos mamíferos hay poliandría, poligamia, algunos mamíferos tienen varias parejas, otros mamíferos tienen una sola pareja de toda la vida, y que no existe ninguna relación en el grado de desarrollo intelectual con la forma de unión sexual. Quien dijo esto fue Le Tourneau. Bueno, esa es una reflexión que se hacen ahí. Luego vendremos a parar a una forma de relaciones carnales que solo puede llamarse promiscuidad sexual, en el sentido de que aún no existían las restricciones impuestas más tarde por la costumbre. Pero de esto no se deduce en ningún modo que la práctica cotidiana dominase inevitablemente la promiscuidad. De ningún modo queda excluida la unión de parejas por un tiempo determinado, y así ocurre en la mayoría de los casos, aún en el matrimonio por grupos. Eso es muy bonito y muy interesante lo que dice acá, ¿no? Quiere decir que aún cuando en la sociedad era promiscua y había poliandría y poligamia, aún ahí había parejas monógamas, ¿no? Es decir, no se excluyen, ¿no? A lo mejor algún enamoramiento ahí valía la pena y se quedaban siendo monógamos. Eso es muy interesante lo que dice, ¿no? Dice, de ningún modo queda excluida la unión de parejas por un tiempo determinado, y así ocurre en la mayoría de los casos, aún en el matrimonio por grupos. Con esto nos quiere dar a entender que aun cuando hay un matrimonio por grupos, la tendencia material es a unirte con una sola persona por un tiempo, y que si bien eres polígamo o practicas la poliandría, se debe a que ahora sí que, como el noviazgo actual, lo cortas y después tienes a otra pareja. Entonces ya no eres monógamo de toda la vida, pero no significa que tus relaciones sean al mismo tiempo, sino que puede ser por un tiempo determinado con una sola persona. Para nosotros al día de hoy, y es una reflexión personal, nosotros le llamaríamos monógamo porque solo tiene una pareja y después la corta y tiene otra, y para nosotros son monógamos siempre. Pero para la sociedad de aquel entonces no son monógamos, porque para ellos la monogamia es una pareja de por vida. Fíjense cómo cambia dependiendo la sociedad que califique el hecho, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo monogamia que tengas varias parejas, pero una primero, otra después. Sigue siendo monogamia, pero para una persona que quiere que la monogamia sea de por vida, le va a llamar poligamia. Esa es una reflexión a la que yo llego, ¿no? Sin juzgarlo, ¿no? Sin juzgarlo, porque recordemos que es el desarrollo del ser humano, ¿no? Es el desarrollo del ser humano primitivo, o sea, no existía la institución a lo mejor de la monogamia, y por lo tanto lo que se conocía era la poligamia y la poliandría. Pero aquí dice, de ningún modo queda excluido, y dice la unión de parejas, y así ocurre en la mayoría de los casos, ¿no? Aún en el matrimonio por grupos, ¿no? Es decir,
Aunque haya un matrimonio por grupos, eso no significa que dentro de los grupos hayan parejas, ¿no? Bueno, continúo con la lectura. Según Morgan, salieron de ese estado primitivo de promiscuidad probablemente en época muy temprana. Y aquí menciona 2 tipos de familia de ese estado primitivo, ¿no? La familia consanguínea, dice, los grupos conyugales se clasificaban por generaciones, todos los abuelos, todos abuelas, todos son maridos y mujeres entre sí, lo mismo sucede con los hijos. Dice, los ascendentes y descendentes, padres e hijos, son los únicos que están excluidos entre sí de los derechos y los deberes del matrimonio. Hermanos y hermanas, primos, primas en primero y segundo y restantes grados, son todos ellos entre sí hermanos y hermanas, y por eso mismo todos ellos maridos y mujeres unos de otros, ¿no? Esa es la familia consanguínea, ¿no? Cuando ya no está restringida ahora sí que el intercambio sexual entre hermanos y hermanas, ¿no? Luego llegamos a la familia Punalúa, ¿no? La familia Punalúa, dice, es la exclusión de los hermanos, comenzando probablemente por la exclusión de los hermanos uterinos, es decir, los hermanos de madre, ¿no? Porque son los que sabes que son tus hermanos, los hermanos de madre, y acabando por la prohibición del matrimonio hasta entre hermanos colaterales, ¿no? Según nosotros sería primos, ¿no? Los hermanos colaterales. En este progreso constituye, según Morgan, una magnífica ilustración de cómo actúa el principio de la selección natural. Lo dice, la gens formó parte del orden social de la mayoría, si no de todos los pueblos bárbaros de la tierra, y de ella pasamos en Grecia y en Roma sin transiciones a la civilización. Aquí es importante que haga yo la reflexión de que hay que ver qué es una gens. En el diccionario es una institución que se forma en Roma, pero sin embargo aquí la aplican hacia el pasado, ¿no? Como decía Hugo, de manera abstracta, ¿no? Se supone que a lo mejor hay una gens en el pasado, ¿no? En el pasado no se le llamaba gens, pero podemos identificarla, ¿no? Luego dice, Morgan da el nombre de familia Punalúa por la costumbre hawaiana de que cierto número de hermanas carnales o lejanas, es decir, primas en primero y segundo grado, eran mujeres comunes de sus maridos comunes, de los cuales quedaban excluidos, sin embargo, sus propios hermanos. Esos maridos, por su parte, ya no se llaman hermanos entre sí, como en la familia consanguínea. En la familia consanguínea los maridos se podían llamar hermanos, pero cuando ya se prohíbe el intercambio sexual entre hermanos, entonces esos maridos entre sí se llaman punalúa, que quiere decir compañero íntimo, o como quien dice, socio, ¿no? Entonces, una serie de hermanos uterinos o más lejanos tenían en matrimonio común cierto número de mujeres con exclusión de sus propias hermanas, y esas mujeres se llamaban entre sí punalúa, ¿no? Es decir, socios, diríamos en la actualidad, ¿no? Familienformación, dice, cuyo rasgo característico esencial era la comunidad recíproca de maridos y mujeres en el seno de un determinado círculo familiar del cual fueron excluidos, sin embargo, al principio los hermanos carnales y más tarde los hermanos más lejanos de las mujeres, ocurriendo lo mismo con las hermanas de los maridos. Aquí yo haría la reflexión personal de que pues la familia va evolucionando cada vez en un sentido de mayores restricciones sexuales, ¿no? Podemos hacer esa observación desde la familia consanguínea a la familia Punalúa, ¿no? Lo dice como lo expresa en el sistema americano, que los maridos de las hermanas de mi madre son también maridos de esta, y de igual modo las mujeres de los hermanos de mi padre son también mujeres de este. De hecho, no siempre, de derecho, sino siempre de hecho, ¿no? Es importante este tipo de comentarios que dice de derecho, sino siempre de hecho. Quiere decir que se le da la protección a la cuñada como si fuera una mujer propia, pero no siempre de hecho. O sea, no quiere decir que haya un intercambio sexual, pero sí quiere decir que hay el derecho de tratarla como a una esposa, ¿no? Es decir, de brindarle la protección como la esposa. Esto ya viéndolo desde un punto de vista pues práctico, porque la familia significa protección, ¿no? No tanto de un punto de vista pornográfico, ¿no? Porque
no nos interesa tanto de la familia los intercambios sexuales, porque pues si el ser humano viene de que se permitía incluso el intercambio sexual entre padres e hijos, aquí lo que nos interesa más bien es cómo, si bien se fue saliendo de esa circunstancia poco a poco, cómo las familias brindaban la protección a sus miembros, ¿no? Me parece que es lo más importante de una familia, independientemente que pueda adentro de la familia haber habido intercambios sexuales o no haber habido esos intercambios sexuales. Lo dice, esta forma de familia cuya existencia en Hawái está demostrada, habría sido también probablemente demostrada en toda Polinesia. O sea, y aquí vamos a hablar de los lugares en donde se fue demostrando. Decía Hugo, esa abstracción, bueno, ya llegamos a una etapa de no abstracción, sino de pruebas antropológicas de la existencia de este tipo de familias, ¿no? Luego dice, luego este tipo de familias que se fueron nombradas anticristianas, cuando César nos dice que los bretones se hallaban por aquel entonces en el estadio medio de la barbarie, que cada 10 o 12 hombres tienen mujeres comunes, con la particularidad de que la mayoría de los casos son hermanos y hermanas, padres e hijos. Aquí observamos lo mismo hasta en los bretones, ¿no? Luego más abajo hay otro ejemplo con la India, y cuando se llega al ejemplo de Australia ya se pasa a la familia por clases, ¿no? Es decir, una clase se casa con otra clase. Más sin embargo, esa es otro tipo de familia que yo ahí ya me detendría, pero quiero llegar a un último comentario cuando habla del derecho materno, para que ahí, porque ahí me detuve con esas reflexiones. Dice, continúo con la lectura. En la inmensa mayoría de los casos, la institución de la gens parece haber salido directamente de la familia Punalua. En todas partes donde existe el matrimonio por grupos, la descendencia solo puede establecerse por la línea materna. Se lo habíamos dicho. Bachofen designa el reconocimiento exclusivo de la filiación materna y las relaciones de herencia que después se han deducido de él con el nombre de derecho materno. Y dice Engels, conservo esta expresión en aras de la brevedad, sin embargo es inexacta porque en ese estadio de la sociedad no existe aún el derecho en el sentido jurídico de la palabra, ¿no? Entonces, nosotros podemos, ahora sí volvemos a lo que decía Tomás, abstraer lo que conocemos al día de hoy como derecho y aplicarlo a la antigüedad, ¿no? Es decir, el derecho de heredar, el derecho por la línea materna, ¿no? De relaciones de herencia y a lo mejor algún tipo de obligaciones también de familia, ¿no? Y nosotros lo abstraemos y le llamamos derecho, ¿no? Entonces, pero sin embargo, sí está comprobado que así funcionaban, pues quedan los testimonios de las personas que convivieron en esas tribus, ¿no? Entre de ellos, Morgan, ¿no? Luego continúo con la lectura. En cuanto queda prohibido el comercio sexual entre todos los hermanos y hermanas, incluso los colaterales más lejanos por línea materna, el grupo antedicho se transforma en una gens, es decir, se constituye como un círculo cerrado de parientes consanguíneos por línea femenina que no pueden casarse unos con otros. Y bueno, y ya luego empezamos a hablar del sistema de clases, que es otro tipo de familia distinto de la sindiásmica. Hasta aquí voy a llegar con la lectura. Estamos en la página 13. Nos faltarían otras 20 páginas más o menos para la próxima clase, el próximo círculo de lectura. Y aquí pues escucharíamos las opiniones de cada uno de ustedes. No sé qué les pareció este texto. Yo estuve haciendo reflexiones breves, pero creo que se pueden hacer aún más profundas. Es cuanto por mi participación y los escucho y gracias. Gracias, Chispo. Adelante. Tomás tiene la mano levantada. ¿Quieres decir algo? Tomás. Sí, afirmo, confirmo. A ver, nuevamente nos vamos al pasado a tratar de imaginar qué fue lo que pasó. ¿Recuerdan la expresión de sangre azul? Esto viene a consecuencia de que cuando se tiene descendencia entre parientes demasiado cercanos, de hecho hasta los primos, por supuesto que los hermanos con más razón,
se empiezan a presentar ciertas circunstancias especiales y entre otras está el que la sangre, las venas se empiezan a ver, se empiezan a traslucir a través de la piel. Y bueno, el aspecto que presenta la sangre en la vena es precisamente de color azul. Se presentan después, si esta situación se prolonga, malformaciones, ya empiezan a presentarse otro tipo de consecuencias. Así que me imagino que aquellos allá en el pasado debieron haberse dado cuenta de esto. Hombres y mujeres tenemos gustos muy diferentes. O sea, la mujer que a mí me gusta, puede ser que a Chispo no le guste, afortunadamente. Porque si no, imagínense la de líos, ¿no? Igual ocurre en el caso de las chicas. Las chicas también tienen gustos distintos. A veces medio locos, algunas, pero bueno, eso ya es cuestión de ellas. Tenía el mejor físico, yo qué sé, alguna razón en particular. Pero obviamente esa descendencia también iba a tener un atractivo físico heredado de los padres. Y ahí es en donde posiblemente empezaron los problemas cuando hermanos empezaron a relacionar. Esto era muy dado entre los egipcios, según tenemos entendido, que para evitar que la sangre se rebajara, por así decirlo, procuraban casarse entre hermanos prácticamente. No había ningún problema si había descendencia femenina y masculina. Lo que comentaba hace un rato del por qué se le aplica una palabra al hijo de la hermana y otra palabra distinta al hijo del hermano, esto está relacionado con lo que ocurría después con los señores feudales, en donde salían a sus cruzadas a andar robando y saqueando en Oriente, y dejaban a las mujeres con lo que le llamaban cinturones de castidad para evitar que tuvieran relaciones mientras estos sujetos estaban en la guerra de la cruzada, pues. Hay una cierta preocupación o le empieza a ver de estas relaciones entre parientes demasiado cercanos, seguramente como consecuencia de que se empezaron a presentar ciertos rasgos en la descendencia. Debieron haber concluido que se debía a eso, porque no se presentaba en otros casos en donde hombre y mujer que venían o procedían de diferentes familias no tenían esa clase de situaciones, que solamente aquellos que se relacionaban con familiares muy cercanos. Entonces, la conclusión era lógica, que ahí había algo que corregir. Pero esa preocupación de la cuestión de la descendencia también la vemos en el feudalismo, porque los señores feudales no heredaban a los hijos de los hijos, heredaban a los hijos de las hijas. Yo sé que suena un tanto cruel, pero pues es que es así. No tenían una seguridad de quiénes eran realmente sus nietos. Esta era la mentalidad de aquel entonces. Entonces, obviamente es un enfoque absolutamente machista, pero a final de cuentas unas cosas llevaron a las otras. Entonces hay que ir tratando de encontrar los eslabones para encontrarle sentido a la historia, tratar de interpretar o suponer o conjeturar qué fue lo que ocurrió. Pero ese factor de que se empezaban a presentar ciertas diferencias físicas en la descendencia, era lo que les marcó el alto, de decir, aquí tenemos que hacer una separación. Los matrimonios, la descendencia, pues, no debe ser gestada por familiares demasiado cercanos.
no había doctores, no había ginecólogos, no había nada de esto que les indicaran qué era lo que había que hacer. Debieron haber visto las consecuencias y eso les hizo corregir, ¿verdad? Entonces, nada más quería hacer esas acotaciones para efecto de ir complementando la información. Es cuanto. Perfecto. Vamos con, a ver, compañera Celeste, ¿quieres comentar algo o vamos con Chispo? Sí, bueno, nada más como en resumen de lo que pudimos leer hoy, que nos centramos mucho en el texto perdón, se me fue, de estudios prehistóricos de la cultura, salvajismo y barbarie. Quizá podría ser un pequeño resumen de lo que se vio, de lo que conlleva ser un comunismo primitivo y comentando lo que tú preguntabas respecto a cómo llegar a ese punto donde no exista la explotación del ser humano por otro ser humano, ¿no? Entonces, en general, vimos... perdón, aquí lo tengo, es que hice mis anotaciones. Bueno, pues en este caso, bueno, vimos que Morgan fue pionero para realizar este tipo de estudios de la prehistoria de la humanidad. Lo vimos bien, dividiéndolo en 3 épocas: salvajismo, barbarie y civilización. Obviamente se centró mucho más en las primeras, que es salvajismo, y basándose en los avances de producción, el dominio del ser humano, la producción de alimentos, el progreso de cómo se desarrollaban. El salvajismo siempre lo dividió, tanto salvajismo, barbarie y civilización, en 3 etapas o estadios, como lo menciona: el inferior, el medio y el superior. El estadio inferior lo pudimos ver cómo vivían los humanos y se alimentaban literalmente de lo que consiguen árboles, frutos, raíces. El medio fue el consumo de alimentos ya con el uso del fuego, que fue un punto muy, muy, muy importante. Y posterior, el estado superior, ya fue cuando empezaron a crear, ¿no?, arco, flechas, que les permitió tener otro tipo de consumo. Y en barbarie fuimos el estadio inferior, el medio y el superior igualmente, que se caracterizaba primero por alfarería. El estadio medio empezó ya con la domesticación de animales y el estadio superior ya comenzó con la fundición de hierro y para la aparición de, pues, también de la escritura y más avances, ¿no? Entonces, un resumen fue que se pudo llegar a lo que somos haciendo un estudio que obviamente sabemos que no podemos confirmarlo certeramente, pero pues que han quedado de cierta manera, como lo decía nuestro compañero Tomás, y de las pinturas rupestres y demás, y todos los avances que se pudieron realizar de ese modo. Y hablando un poquito, eso sí no lo había investigado y me di la tarea, quiero compartir, de las características del comunismo primitivo, que aquí me parece importante, que maneja mucho, es ausencia de Estado. No sé, supongo que por eso se llama primitivo, pero al momento de decir ausencia de Estado, pues me parece más como lo que actualmente usamos como anarquía, ¿no? Pero bueno, una de las características de esto era que la propiedad era colectiva. Obviamente no había la propiedad privada, la ausencia de clases sociales, la división del trabajo basada en la edad y el sexo, ¿no? Que eso de inicio no vimos como tal esa división entre mujeres y hombres, sino simplemente eran los seres que vivían y a lo que se dedicaban. La producción por las necesidades de todo la sociedad como tal, que vivían en ese momento, y la cooperación continua, ¿no? En este caso igual la educación, que no era obviamente de ninguna manera tecnológica o científica, sino más bien, como se dice, cuando se aprende empíricamente. Entonces, este era un dato que me parecía importante porque hablaba mucho del comunismo primitivo, pero quizá quienes apenas, no sé,
no tenían esa base, ¿no? Ya que entraron y a lo mejor no leyeron parte del libro. Y con respecto a lo que decías de cómo quitar lo que vivimos ahora de la explotación, pues una idea que es por lo que estamos haciendo los círculos de estudio y demás, es con una revolución social y política, ¿no? Un movimiento social, una resistencia organizada y obviamente pues una construcción de diferentes alternativas para darle solución obviamente la construcción de alternativas pues es complicada porque es pues mantener la resistencia, ver cómo funciona el sistema actual, pero siento que, por ejemplo, aquí en México lo que se utiliza mucho son, por ejemplo, Boeing y Pascual, son cooperativas, ¿no? El modo de cómo se trabaja y que hubiera una solidaridad, pero global, ¿no? Porque, o sea, hacerlo en un país, ya lo vemos con los bloqueos que hay en Cuba o en Venezuela, al momento pues, no, pero deberían de unirse, pues, al resto de los países que realmente nos llaman tercermundistas, ¿no? Donde somos los que nos chupan la sangre los países poderosos, en este caso, pues, algunos de Europa y Estados Unidos. Bueno, esos son como tal, lo dejo como a que lo sigan analizando, no sé, pensando en algunas otras ideas, y esos son mis comentarios el día de hoy. Perfecto, compañera, muy bien, muy bien. De hecho, yo diría, ¿no? Que, bueno, el texto lo plantea más o menos el tema de el surgimiento del Estado moderno es, digamos, viene a la par de la propiedad privada, ¿no? Más o menos. Entonces, claro, en el planteamiento anarquista sí tiene mucho digamos, bueno, existe el anarcocomunismo, ¿no? De comunismo primitivo. Tienes razón. Hay muchos derivados, no sé. Sí, sí, exacto. Hay muchos tipos de anarquismo, exacto. Bueno, vamos con Chispo y ¿qué les parece si ya vamos? Creo que primero va Tomás y luego voy yo. Ok. ¿Qué les parece si vamos concluyendo para que no esté muy largo el tema? Digo, para subirlo, ¿no? Porque nada más me permite, creo que 2. Bueno, me costó subir el otro porque casi llegaba a las 3 horas. Entonces, para no hacerlo tan largo, y concluimos, a ver, con sus comentarios. Adelante, Tomás, luego va Chispo. Sí, es frecuente que en la actualidad se nos maneje el argumento de modernidad. Se le aplica el argumento de que es moderno y pretenden hacer cambios que antes que llevarnos esa modernidad lo que hace es causarnos regresiones de carácter social. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos cambios impuestos que se nos pretenden poner por delante y analizar los pros y los contras, porque la tal modernidad francamente termina por no serlo. Lo que ahora conocemos como neoliberalismo, esta palabreja se la inventaron, no es más que un capitalismo primitivo. Es eso, nada más que llevado a escala internacional, pero es una depredación total, completa y absoluta. Entonces, ni es nuevo, ni mucho menos, simplemente hubo una regresión. Incluso eso lo podemos checar en todo lo que hemos perdido de negociaciones sociales que se han hecho a lo largo de las décadas, logros de carácter social, logros sindicales, y parece ser que aquí tomaron la decisión de regresarnos a los años 50 del siglo pasado en cuanto a logros sociales se refiere.
Los sindicatos se emblanquecieron, que significa que pues se pusieron del lado de los patrones, acabaron prestaciones de ley, que era necesario reconocérselos al trabajador, su antigüedad, etcétera, etcétera. Si ven ustedes la situación, hasta antes del 2018 en México estábamos hablando del México de los 1950s en cuanto a logros sociales, ¿no? Han empezado a quitar la seguridad social, los servicios médicos, o sea, están desbaratando cosas que las sociedades habíamos conseguido. Entonces hay que tener cuidado con esa retórica, con ese discurso. Por ahí tenía una idea más, pero bueno, ahorita a ver si después de la intervención de Chispo la recuerdo y la planteo rápido. Es cuanto. Perfecto. Adelante, Chispo. Sí, gracias. Sí, como comentario de cierre, yo abordaría la pregunta que tú hiciste, ¿no? Si es necesario regresar o si es necesario crear una sociedad nueva, ¿no? Yo creo que regresar, como les decía, yo no creo que una familia sindásmica no exista en la actualidad, sindiásmica, perdón. Yo no creo que no exista una familia con un tronco materno y un padre ausente, ¿no? O sea, yo no veo, o sea, es que esto no se da cronológicamente, esto se da por clasificación, esta es una clasificación de lo que sucede materialmente en la humanidad. Sin embargo, incluso en la actualidad podemos ver ahí a dos primos que se quieren mucho, ¿no? Podemos encontrarnos esos casos de repente, ¿no? Hermanos entre padres de hijos. Es una clasificación. Lo que pasa es que la sociedad ha petrificado la monogamia de por vida, ¿no? La ha petrificado por medio de sus simbolismos y de sus incluso por medio de las leyes, ¿no? Pero sin embargo yo creo que en la actualidad pueden existir, como bien dice el texto, la familia se adelanta a lo que el sistema de parentescos de la sociedad le impone. La familia hace lo que quiere, ¿no? Entonces, yo no creo que sea el caso regresar. Yo creo que el caso sería ver qué fue lo que salió mal del derecho materno que existía en la actualidad y que sigue existiendo, nada más que no está legalizado. Claro que existe un derecho materno de facto, sobre todo en las familias con padres ausentes. O sea, es ilógico pensar que eso no exista, ¿no? Sin embargo, habríamos de ver qué fue lo que despojó al derecho materno de su fuerza a un grado tal de que no pueda expresarse en las leyes, ¿no? Y como bien dice la compañera Celeste, por medio de una revolución social y por medio de movimientos también legales, diría yo, pues debemos darle al derecho materno esa fuerza también en la sociedad. La vez pasada ya mencioné el sistema de cuidados, ¿no? De Clara Brugada, que es un buen inicio en lo personal de ir liberando a la mujer y que el derecho que surge de ella sea generalizado en la sociedad y que ya no sea cargado hacia su ser, ¿no? Hacia su ser. Y eso sería una forma pues de petrificar, de osificar el derecho materno, ¿no? Lo cual no está hecho en la ley. Necesitamos que la ley sea influida por el derecho materno, ¿no? Entonces yo creo que sí se necesita una revolución social para precisamente extraer de la sociedad eso que está oculto y que está siendo consumido por un derecho distinto, ¿no? Por un derecho que a lo mejor no es tanto el derecho paterno, ¿no? Sino es el derecho capitalista. No es tanto, yo creo que si bien es cierto, nos podemos quejar del patriarcado, hay que ver que el patriarcado tiene componentes capitalistas y que si quitamos los componentes capitalistas, a lo mejor pueda existir, aunque no lo crean, un patriarca bueno. Yo creo que sí, un ejemplo es AMLO, ¿no? Pero el patriarcado como tal, pues está osificado, está petrificado en la sociedad como malo, como capitalista, y nosotros debemos crear una revolución social para quitarle los componentes capitalistas, ¿no?
tanto al patriarcado como al matriarcado, ¿no? Y a partir de esa revolución, pues yo creo que yo me iría por la idea de crear una sociedad nueva, ¿no? Aunque desde luego que regresar al pasado sirve para rescatar esos elementos que han sido utilizados a manera de consumo de una sociedad distinta, ¿no? De una sociedad capitalista, ¿no? Pues bueno, ahí dejo mi comentario de cierre. Gracias y los escucho. Buenas noches. Gracias, Chispo. Bueno, en la siguiente sesión vamos a terminar con la familia. Vamos a entrar a la gens iroquesa y la gens griega. Esos para que vayan leyendo. Y posterior vamos a entrar a la génesis del Estado ateniense, la gens y el Estado en Roma. Entonces, pero eso pues va en 2 semanas. Pueden ir leyendo, si nos da tiempo, entramos a la gens iroquesa y la gens griega en la próxima. Yo creo que sí nos da tiempo, porque ya Chispo avanzó casi la mitad, o un poquito más de la mitad de lo de la familia. Y lo que haríamos en la próxima sería como quedar ahí algo muy esquemático y cerramos con la familia y nos vamos gens iroquesa, gens griega y si quieren leerse la génesis del Estado ateniense, si les da tiempo, ¿no? Entonces por ahí más o menos nos quedaríamos. ¿Y qué más les iba a decir? Todos los comentarios muy bien, excelente. Hugo tiene levantada la mano. Perdón. Adelante, Tomás, te escuchamos. Sí, en lo que se me había quedado en las alforjas. Al igual que sucedía antes, en donde había que reunirse para ir atrás del elefante y poderlo cazar, era difícil que un solo cazador fuera por ese animal. Esto mismo sucede en la actualidad. La fuerza está en el colectivo. La fuerza está en el colectivo. Entonces, hay cosas que podemos empezar a hacer como colectivo. Voy a ejemplificar algo muy sencillo. Los matrimonios jóvenes, por ejemplo, disponen de un poco de capital, ambos trabajan y quieren una casita para ellos y tal vez para 2 hijos a futuro. Nosotros como sociedad, el colectivo, podemos convocar, por ejemplo, a un concurso nacional en donde las diferentes firmas de arquitectos y de ingenieros participen con proyectos de construcción de casas que tengan ciertas particularidades, resistentes a los huracanes, que no se te caiga con el primer temblor, frescas en verano, calientes en invierno, posibilidades de crecimiento, de ampliación, de agregar más habitaciones, sobre todo un abajo, cuando ese matrimonio crezca en edad y ya les resulte difícil subir escaleras. Bueno, ponemos 20 modelos de estos para que estos matrimonios jóvenes elijan, pero con la ventaja de que los planos ya van a estar incluidos, los pagamos entre todos. Y entonces el colectivo entra a resolver ciertas cuestiones que si quieren ustedes son de carácter familiar o individual, pero entramos como colectivo a resolverlos. Esto por citar un solo ejemplo, pero me parece que tenemos que ir hacia allá. Esta idea del lobo solitario me parece que es prueba de lo que está sucediendo ahora, no funciona. Necesitamos regresar al colectivo, hacer cosas en conjunto, porque ahí está la fuerza. Es cuanto hay un grupo en Telegram en donde se están compartiendo las lecturas para que puedan acceder a ellas antes de los espacios y lleguen con un poquito más de conocimiento de causa. Será cuestión de que se comuniquen con Unidos por interno para que si tienen la cuenta de Telegram, se la pasen y los puede incorporar al grupo aquel. Un gusto haber estado con ustedes en el espacio. Hasta muy pronto. Buenas noches a todos.
Muchas gracias. Gracias, Tomás. Pues ya dijo todo Tomás. Los que quieran que se les pasemos el libro, me mandan un mensaje privado y los agrego al grupo y ahí les mando, ¿no?, el link para que ustedes vayan leyendo y se pongan al día con este texto y lleguen aquí para hacer sus comentarios. Pues bueno, les agradezco a Chispo, Celeste, Tomás por sus comentarios y los compañeros que ya se retiraron también. Y pues les mando un saludo, ya estamos cerrando. Vamos a cerrar con Salvador, que acaba de subir a tomar la palabra. Entonces, y adelante, Salvador, te escuchamos. Micrófono. Buenas noches. Pues desgraciadamente llegué ya muy tarde para ver cómo la relación que llegaban del tema, ¿no? Para tocarlo, porque la verdad está muy mal informado de esta situación. Yo soy del estado de Hidalgo y pues mucha gente sigue inquieta con esta cosa de la propiedad privada. Pensé que apenas iban a empezar, hombre. Llegué muy tarde, pero como quiera me es un gusto saludarlos a todos ustedes. Si me permite hacerle un comentario, Salvador, está grabado el espacio. Salvador, llévate la liga y una vez que termine lo puedes poner a reproducir para que escuches lo que se estuvo diciendo por acá. Nada más copia la liga. Ah, sí, claro que sí, es lo que voy a hacer. Y más al rato lo escucho para poder aprovechar lo que se comentó por aquí. Muchas gracias. Claro que sí. Es un círculo de estudio, ¿no?, del texto El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels. Y pues mándame un mensaje privado si te interesa leerlo y ya te lo enviamos en Telegram. Adelante, Chispo. Gracias, ok. No, pues yo ya nada más me quedaría a despedirme y pues invitar al compañero a que también puede buscarlo en el YouTube, ¿no? Se va a subir al YouTube en el canal de Unidad Popular y puede buscar el canal de Unidad Popular y verlo también desde el YouTube, y sería bueno ponerle, tematizar en los comentarios de a partir de qué minutos se habla de qué tema, para que la gente pues pueda incluso verlo por partes, ¿no? Pues bueno, sería agradecerles a todos los que estuvieron acá y invitarlos a que participen y lean algo del texto y que también puedan retomar los temas anteriores. También desde el YouTube. Es cuanto, y gracias a todos y buenas noches. Así es, gracias. Adelante, Tomás. Bueno, ahorita ya no iba a intervenir, pero hay una utilería con el celular con la que pueden ustedes marcar el texto, luego le vuelven a dar otra vez, digitan los 3 puntitos esos que aparecen y se abre un menú en donde aparece leer en voz alta. Eso significa que ni siquiera necesitan leer, el celular les está leyendo. Esto lo recomiendo hacer cuando tengan la señal de Wi-Fi o estén en un ciber. No usen datos porque sí se come el saldo. Pero esta es otra manera fácil de escuchar esta clase de materiales. Vuelvo a repetir, por los recién llegados, el espacio se está grabando, así que basta con que se lleven ustedes la liga, la copien y la peguen en el tweet abierto o en algún grupo.